A todos, a lo largo de la mañana os habéis ido conectando y creo que la mayoría ya estáis conectados. Vale, en primer lugar me presento. Yo soy Alejandro López, trabajo en el Departamento de Movilidad para el Aprendizaje, proyectos de movilidad K1, y os voy a presentar el formulario de solicitud. Vamos a ir viendo los aspectos técnicos, cómo obtener el PIC, los aspectos fundamentales, las ideas claves de cada uno de los apartados del formulario, cómo elaborar correctamente el presupuesto y finalmente el envío del formulario. En el chat estarán para contestar todas las preguntas que vayáis realizando mis compañeros Antonio Mota y Carmen Cachero, que son compañeros también de la unidad de educación escolar y de personas adultas, e intentaremos en la medida de lo posible, porque sois muchos y seguro que hay preguntas, contestar la mayoría de las preguntas. Como ya os he dicho, mis compañeros van a intentar contestar la mayoría de las preguntas y en el caso de que no nos dé tiempo, nosotros recogeremos todas las preguntas, las contestaremos y os las enviaremos por email. Por este motivo, aunque realicéis todas las preguntas que consideréis, recordaros que cualquier pregunta específica de vuestro centro podéis también consultarla en el correo movilidad.escolar@cepie.es. ¿Vale? Ahí podéis contestar ahí podéis preguntar cualquier tipo de pregunta de vuestro proyecto, de vuestro centro específica. Entonces vamos a intentar hacer preguntas algo más generales y que sean del interés de todo el mundo para que nos dé tiempo a contestar a todas las preguntas. Entonces, importante, vamos a utilizar solamente el chat como vía de comunicación de vosotros a nosotros, porque somos 100 personas y se puede colapsar en un lío si nos ponemos todos a hablar. Así que, como ya he dicho, el contenido del webinar, ya hemos hecho la presentación. Yo soy Alejandro y mis compañeros que están en el chat, Antonio Mota y Carmen Cachero. Recordad, cuando vayáis a escribir una pregunta en el chat, hay un desplegable al lado de enviar y tener en cuenta que debe poner a todo el mundo. ¿Vale? Podéis hacer alguna pregunta privado a algún compañero vuestro, pero si queréis que esta pregunta la tenga todo el mundo y la tengamos nosotros, tiene que estar la opción de a todo el mundo, ¿vale? Al lado de enviar hay un desplegable y la primera opción es a todo el mundo. Entonces, vamos a hacer el recorrido paso a paso por el formulario de solicitud. Vamos a ver de manera breve cómo obtener el PIC para aquellos que aún no tengan el PIC, cómo rellenar el formulario en línea, los aspectos técnicos y las ideas claves de cada uno de los apartados, la elaboración del presupuesto y el envío en línea del formulario. Vamos a intentar que este webinar no dure más de 40 a 45 minutos, de manera que en los últimos 15 minutos podamos responder a todas vuestras preguntas. No obstante, como ya os he dicho, y me vuelvo a repetir, todas las preguntas serán contestadas. Y si no da tiempo a contestar todas las preguntas, os las enviamos a través del email a todos los participantes, para que no os quedéis con ninguna duda. Yo ahora voy a quitar la cámara, ¿vale? Y vamos a iniciar la presentación del formulario, ¿vale? Lo digo para que no digáis que no se ve nada ni nada. Lo que tenéis que ver es la presentación y el formulario, ¿vale? Al final de la charla volveré a conectar la cámara para que sea más cercano las preguntas y respuestas. Bueno, espero que sea provechoso y animo a que todos vosotros, después de este webinar, salgáis preparados para terminar vuestro proyecto y presentar un proyecto de K1. Recordad que la fecha límite de presentación es el 2 de febrero, a las 12 horas, hora peninsular, aunque ahora lo recordaremos. Bueno, empezamos con la presentación. Bueno, lo primero que tenemos que saber es dónde encontrar el formulario de solicitud. Para ello, ya la mayoría de vosotros conoceréis
la página del CEPIE, pero aún así os la recuerdo, www.cepie.es. Entramos en la página del CEPIE y recordar que estamos en el sector de educación escolar. La mayoría de vosotros, si no todos, deberíais ser representantes de centros escolares, ¿vale? Porque estamos en el sector de educación escolar. Hay 4 sectores: educación escolar, formación profesional, educación superior y educación de personas adultas. Muy importante, ¿vale?, que cojamos el formulario de solicitud adecuado, el del sector de educación escolar. Para ello nos vamos al sector de educación escolar, pinchamos y a la derecha nos encontramos un panel con toda la información disponible. Nos vamos a formularios electrónicos y en formularios electrónicos nos vamos a encontrar el formulario de solicitud que tenéis que rellenar. Es importante que también sepáis, y que para que os sirva de ayuda y de guía, que conozcáis el formulario K101 comentado. Este formulario es un documento en PDF donde indicamos en cada uno de los apartados qué es lo que pretendemos encontrar en vuestro formulario. Tened en cuenta que este formulario es evaluado por un evaluador experto, independiente, y aquí están las ideas claves de cada uno de los apartados. Entonces, es muy importante que tanto para los aspectos técnicos como para la parte literal del proyecto os leáis este documento, ¿vale? Además de los bocadillos, ¿vale?, que son ideas a nivel técnico, también en cada uno de los apartados, como por ejemplo experiencia, aquí dentro os encontráis qué es lo que queremos que pongáis en estos apartados. Así en cada uno de los apartados de este formulario de solicitud. Lo que es muy importante es que lo tengáis a mano a la misma vez que rellenáis el formulario de solicitud que vais a presentar. Volvemos al formulario de solicitud K101. Este es un archivo zip que se abre y nos encontramos un documento en formato PDF dinámico para que rellenéis. Lo abrimos y puede ocurrir que en algunos casos, cuando vayáis a abrir este documento, os dé un error. Este error no es por el documento en sí, es por la versión de Adobe que tenéis. Entonces, si lo abrís y os da un error, lo único que tenéis que hacer es actualizar la versión de Adobe y se os abrirá perfectamente, ¿vale? No habrá ningún problema. Vale, tenemos el formulario de solicitud y es muy importante, antes de empezar, y voy a repetirlo a lo largo del recorrido sobre el formulario, que cojáis el formulario adecuado. Debe ser de la convocatoria 2017 y, en el caso del sector escolar, que es en el caso en el que estamos, el K101, movilidad de personal de educación escolar. En el caso de que cojáis otro documento de otra convocatoria o de otra acción, K102, K103, K104, aunque presentéis el proyecto correctamente, este es un motivo de exclusión. Luego es muy importante que elijáis el formulario correcto, así que tenéis que atender al año de convocatoria, la convocatoria 2017 y la acción K101, movilidad de personal de educación escolar, muy importante. El primer apartado que nos encontramos es el apartado de información general. ¿Qué nos vamos a encontrar en este apartado? Nos vamos a encontrar las diferentes partes del formulario. Hay un apartado de contexto, que es el contexto del centro. Las organizaciones participantes. En esta sesión, la mayoría de los proyectos que van a presentar, lo van a presentar en centros escolares. Luego, las organizaciones participantes seréis vosotras mismas, y en el caso de que haya alguna actividad de movilidad, job shadowing o algún periodo de docencia, también meteréis a las instituciones de destino. Muy importante, y lo recordaré más adelante,
Las empresas proveedoras de cursos donde vais a hacer las actividades, los cursos estructurados, no son organizaciones participantes. Debéis hablar de ellas en la parte literal del proyecto, pero no debéis definirla como organización participante. En K101, las únicas organizaciones participantes sois vosotros como solicitantes y aquellas organizaciones de destino cuando la actividad de movilidad sea un job shadowing o un periodo de docencia, ¿vale? Recalco, en el caso de cursos estructurados, las empresas donde vais a hacer estos cursos no son organizaciones participantes. Después, otro apartado que nos vamos a encontrar es la descripción del proyecto. Y esto es el proyecto en sí, con las diferentes preguntas que os vais a encontrar para redactar todo vuestro proyecto. Después hay una apartada de presupuesto, que veremos más adelante cómo se elabora el presupuesto correctamente, una lista de comprobación, aviso de protección de datos y declaración responsable. Muy importante y lo iremos recalcando a lo largo de todo el webinar. Hay que firmarlo el representante legal, el director del centro. ¿Vale? Después están los anexos que deberéis adjuntar, que en este caso solamente va a ser la declaración responsable, o en el caso de que solicitéis este proyecto como consorcio, más adelante comentaremos el caso de los consorcios, pues los mandatos, ¿vale? Que son una serie de documentos que se firman entre el solicitante del formulario y los diferentes socios del consorcio. En nuestro caso, la mayoría de los proyectos que se van a presentar son proyectos que lo presentan los centros escolares y no serán consorcios. Y el envío en línea, ¿vale? Muy importante, lo recalcaremos al final también. El envío es el envío es en línea y no debéis dejarlo para el último día, porque puede haber problemas con el servidor, con la red, con vuestros propios dispositivos. Luego es más recomendable que lo enviéis 2 o 3 días antes y en el caso de que queráis añadir alguna cosa más, pues se puede añadir porque este documento se puede ir guardando. Entonces, pero 2 o 3 días antes intentar enviarlo para que no se colapse. Bueno, estas son las partes del documento. Ahora nos vamos al contexto. Vale. Una cosa muy importante, hay 2 tipos de casillas en este formulario. Están las casillas coloreadas en gris, que se rellenan automáticamente, no se pueden modificar, y las casillas coloreadas en azul, que son las casillas de obligado cumplimiento y que tendréis que cumplimentar una a una. Hay un botón aquí de validar, que este botón deberéis utilizarlo principalmente al final del documento, ¿vale? Porque hasta que el documento no esté validado, no se podrá enviar en línea. Si ahora mismo le damos a validar, nos dice que este campo es obligatorio, idioma para cumplimentar el formulario, que es el primero. Todos los campos deben estar cumplimentados. Empezamos a cumplimentar idioma para cumplimentar el formulario. Se recomienda encarecidamente que este documento se rellene en español, ¿vale? Entonces, el idioma para cumplimentar el formulario, español. Título del proyecto. Perdón, título del proyecto. Es muy importante que el título del proyecto ya sea relevante, porque es la primera información que el evaluador se va a encontrar, ¿vale? Entonces, para que el evaluador ya tenga una primera idea de qué se va a encontrar. Luego debéis darle importancia al título del proyecto, ¿vale? A continuación, la fecha de inicio del proyecto. Aquí me quiero parar un poco más. Es muy importante que penséis la fecha de inicio del proyecto y la duración del proyecto. ¿Por qué? Porque todas las actividades de movilidad que vayáis a realizar deben estar incluidas en el periodo de ejecución del proyecto. Esto es, la fecha de inicio podéis elegirla desde el 1 de junio al 31 de diciembre y la duración total del proyecto de 12 meses a 24 meses, de acuerdo a la planificación de vuestras actividades. Previamente a enfrentaros con el formulario de solicitud, debéis hacer un borrador de vuestro proyecto, cuáles son las necesidades que tenéis, los objetivos que vais a plantearos. No tenéis por qué plantear 5, 10, 15 objetivos.
Podéis plantear 1, 2, 3 objetivos, dependiendo de la magnitud del proyecto, y de acuerdo a estos objetivos planteados, vais a definir un número de movilidades, el número ideal de movilidades. Muchos de vosotros nos preguntáis que cuál es el número ideal de movilidades de acuerdo al claustro de profesores. ¿Qué es lo que decimos siempre? El número de movilidades no se define antes de elaborar el proyecto. De acuerdo a los objetivos que planteéis, habrá un número justificado de movilidades. Un mismo proyecto con un mismo número de objetivos puede tener 5 movilidades y otro 10 movilidades. ¿Por qué? Porque el perfil de los participantes sea diferente, no solamente se puede haber movilidades en cada uno de los departamentos, dentro del equipo directivo, y cada uno de ellos va a aportar algo diferente a estas movilidades. Luego, no se eligen las movilidades y después los objetivos. De acuerdo a los objetivos que planteéis, debéis definir el número de movilidades. No hay el número perfecto de movilidades. ¿De acuerdo? Si todas están justificadas, el proyecto puede ser igual de válido y con la misma puntuación. Entonces, muy importante, todas estas actividades de movilidad deben estar dentro del periodo de ejecución del proyecto. Si alguna movilidad, por ejemplo, si elegís el proyecto a partir del 1 de septiembre como fecha de inicio, todas las actividades de movilidad deberán realizarse a partir del 1 de septiembre. No pueden realizarse en el mes de agosto. Aunque parece algo obvio, alguna vez ha ocurrido. Entonces, si queréis realizar las actividades, las primeras actividades de movilidad, queréis realizarlas en julio y en agosto, la fecha de inicio como mínimo deberá hacer a partir del 1 de julio. ¿Vale? Entonces, tenedlo muy en cuenta. Y es muy importante que hagáis una planificación de vuestras actividades. Y de acuerdo a la planificación de vuestras actividades, tendremos la fecha de inicio y la duración total del proyecto. Nosotros vamos a comenzar nuestro proyecto el 1 de junio y va a tener una duración de 24 meses. Automáticamente, como es un campo en gris, se rellena 31 de mayo del 2019. Segundo subapartado de este segundo apartado. La Agencia Nacional de la Organización Solicitante. Siempre España. ¿Vale? Además, es muy importante que introduzcáis España porque las tarifas de la ayuda individual se calculan de acuerdo a la agencia que elijamos. Y en vuestro caso, como estáis en España y lo vais a presentar a la Agencia Nacional Española, tenéis que indicar aquí España como Agencia Nacional de la Organización Solicitante. Muy importante. Pasamos a las organizaciones participantes. Muy importante, guardar el documento. Este documento no hace falta rellenarlo de golpe. Como bien hemos dicho al principio, es un documento dinámico y puede haber errores de red, errores con el Adobe que de buenas a primeras falle. Entonces, como es un documento que requiere de mucho trabajo, sería una pena que estuviese medio relleno y que perdamos la información. Para ello, de vez en cuando, guardarlo. Nosotros vamos a guardar nuestro documento en el escritorio y lo vamos a guardar. Muy importante el PIC. ¿Qué es el PIC? Es como el DNI a las personas, es el número de identificación del centro y es obligatorio. Entonces, antes de empezar a elaborar el proyecto, tenéis que tener el PIC de vuestro centro. Si ya lo tenéis de otros años, no tenéis por qué volver a sacar otro PIC. Ya os vale. El PIC se saca una única vez, ¿vale? Es un número de identificación del centro. La mayoría de vosotros ya tendréis el PIC, pero para aquellos que aún no tengan el PIC, os comento muy brevemente cómo hay que solicitarlo. Nos vamos a Internet, nos vamos al portal del participante, y aquí tenéis dos opciones, login y register. Tenéis que registraros y como cualquier registro, igual que cuando vais a abrir una cuenta email, pues tenéis que dar vuestros datos, ¿vale? Dais vuestros datos y creáis una cuenta. Y a partir de aquí se os va a pedir una serie de datos y una documentación que tendréis que adjuntar.
Vale, nosotros no vamos a hacerlo ahora paso a paso porque lleva un rato, es totalmente por inercia se hace, son datos que hay que rellenar de vuestro centro, pero sí os recomiendo en la página web del CEPIE, en la pestaña de jornadas, iros a jornadas del 2016. En jornadas del 2016 hicimos unas jornadas anuales de difusión del programa Erasmus Plus y dentro del sector de educación escolar hay una presentación que se llama Bienvenido al mundo de las siglas, PIC, URF, EULOGIC, para los que empiezan con Erasmus Plus. En esta presentación, que yo os recomiendo que la leáis, a partir de la página 15, paso a paso y pantalla a pantalla, se indica cómo hay que sacar el PIC. Esta es la primera pantalla que yo os he enseñado, empieza a rellenarse. A partir de aquí tenéis que darle, se os envía un correo a la dirección de correo electrónico que habéis facilitado. Aquí os vais a login, buscáis, registro, os va a pedir una serie de datos, el VAT number es el CIF, ¿vale? En nuestro caso. El registration number, muy importante. Mucha gente nos pregunta qué es el registration number. En vuestro caso es el código de centro, ¿vale? Y viene en el registro estatal de centros docentes no universitarios. Ustedes ya lo sabéis. Pero para este documento, que es un PDF que sale del registro estatal de centros docentes no universitarios, será uno de los documentos que tendréis que adjuntar. Luego el registration number es el código del centro. Bueno, no me entretengo más. En esta presentación paso a paso indica cómo se completa el registro para obtener el PIC. Una vez que se obtiene el PIC, hay que añadir los documentos que soportan la información de este PIC. En vuestro caso, muy sencillo, un par de documentos que va a ser la ficha de entidad legal, desde aquí mismo podéis descargarla, la ficha de identificación financiera, aquí la tenéis, el código de identificación fiscal y el PDF del registro estatal de centro. Así terminaría la obtención del PIC. Seguimos con nuestro formulario. Seguimos con nuestro formulario. En nuestro caso, ya tenemos el PIC, que lo hemos hecho de ejemplo, 948 7 5 7 9 7 1. Y le damos a comprobar PIC. Y este es un ejemplo. Como hemos dicho, todos los campos grises se completan automáticamente. Aquí se rellenan todos los campos que habéis introducido cuando habéis obtenido el PIC. Para aquellos que ya tengan el PIC y algún campo se haya cambiado, en lugar de ir a Register, os vais a Login, metéis vuestro usuario, vuestra contraseña y cambiáis lo que haya cambiado, si ha cambiado algo, ¿vale? Y si no ha cambiado nada, pues nada, comprobamos PIC. Se rellena automáticamente estos datos y el siguiente apartado es el del perfil. Siguiente cuestión, número total de empleados. Vamos a poner en nuestro ejemplo un claustro de 50 profesores y el número total de estudiantes, 700 estudiantes. Este dato es importante que lo deis porque le da información al evaluador del tipo de centro con el que con el que se enfrenta a evaluar. La siguiente pregunta es si presenta esta solicitud como coordinador de un consorcio. ¿Qué es un consorcio? No nos vamos a entretener en explicar qué es un consorcio, las presentaciones lo tenéis, pero la mayoría de vosotros vais a presentar el proyecto como proyecto para vuestro centro. Luego tendréis que elegir aquí que no presentáis esta solicitud como coordinador de un consorcio, ¿vale? En el caso de que presentéis la solicitud como coordinador de un consorcio, serán las autoridades educativas como solicitantes del proyecto las que tendrán que presentar el proyecto. Vosotros le dais información a ellos de vuestro centro, pero eso es solamente para el caso del consorcio. Luego, como vosotros vais a presentar el proyecto,
como centro, tenéis que decir que no. El siguiente apartado con el que nos encontramos es el de experiencia. Describa brevemente su organización. ¿Vale? ¿Por qué es importante describir el contexto de vuestro centro? Porque, de acuerdo a los objetivos que planteéis, a las actividades de movilidad y al proyecto en sí mismo, de acuerdo al centro que tengáis, puede ser más o menos realista. Hay que ser realista con los objetivos que planteéis, con las actividades de movilidad, con los resultados de aprendizaje que vais a adquirir, ¿vale? Hay que ser conscientes de a lo que nos estamos enfrentando y de las herramientas que tenemos. Por eso es muy importante saber cuál es la historia de vuestro centro, los objetivos de vuestro centro, cuál es el contexto sociocultural, para tener una idea, ¿vale? Para tener una idea y ser realistas con lo que vais a planificar. De todas formas, en el formulario comentado explica más detalladamente qué es lo que queremos, qué es lo que esperamos de vosotros en cada uno de estos apartados. Describimos brevemente la organización, cuáles son las actividades y experiencias de la organización en las áreas relevantes para su solicitud y indicar el personal implicado en este proyecto y las competencias y experiencias previas que aportan al proyecto. Aquí me voy a parar un segundo. Muchos centros nos preguntáis que qué significa el personal implicado en este proyecto. No son solamente los participantes que van a realizar las actividades de movilidad. Recordar que este proyecto es un proyecto de centro, ¿vale? En el cual debe estar implicado idealmente todo el claustro, todo el claustro desde el equipo directivo. Luego hay que indicar cuál es el personal implicado en el proyecto, porque no todo el mundo va a realizar las movilidades, pero habrá otros muchos compañeros que van a estar implicados en el desarrollo del proyecto, con otro tipo de actividades que se realizarán en el aula, actividades de difusión, cuando los compañeros traigan esta información de las actividades de movilidad y vayan a hacer grupos de trabajo y vayan a compartirlo. Entonces habrá más personal implicado en el proyecto, no solamente la gente que va a realizar las actividades de movilidad. Luego es importante que se indique todo el personal implicado en el proyecto. Más adelante sí se especifica el perfil de las personas que van a realizar las actividades de movilidad, pero aquí estamos hablando de todo el personal implicado en el proyecto, ¿vale? La siguiente pregunta es si ha solicitado o recibido alguna ayuda de cualquier programa de la Unión Europea en los últimos 12 meses, en la última convocatoria. Esto es, si habéis sido seleccionados en la convocatoria anterior de Erasmus Plus y tenéis en marcha un proyecto de Erasmus Plus. En el caso que ya tengáis alguno, le dais que sí e indicáis el número de proyectos del convenio. En nuestro caso decimos que no, porque no hemos tenido no hemos recibido ninguna ayuda en la convocatoria anterior. Volvemos a guardar, muy importante, porque puede dar algún fallo. Entonces volvemos a guardar, porque como hemos dicho, este proyecto requiere de mucho trabajo y no lo vais a elaborar de una vez, ¿vale? Entonces, guardamos. Representante legal. En este caso, rellenamos los datos del representante legal, que en vuestro caso, ¿vale?, es el director o directora del centro. Rellenamos los datos. Y a continuación el de la persona de contacto. Nosotros siempre recomendamos que la persona de contacto no sea el representante legal. ¿Por qué? Porque cuando emitimos toda la información, la evaluación, toda la documentación que tenéis que ir presentando, si ponéis a la misma persona, si el representante legal es también la persona de contacto, solamente va a haber una vía de comunicación desde el CEPIE hacia vosotros. E igual al contrario, de vosotros hacia nosotros. Luego nosotros recomendamos que haya una persona de contacto diferente al representante legal.
rellenamos el formulario de la misma manera que hemos rellenado con el representante legal, escribimos todos los campos correctamente. Muy importante el correo electrónico, porque va a ser nuestra vía de comunicación, ¿vale? Entonces, por favor, que esté bien. ¿Qué es lo que recomendamos? Un correo institucional, de manera que el representante legal lo utilice, y un correo diferente que sea de uso público. Esto es, podéis crear un correo electrónico del tipo erasmusplusk1@gmail.com y que todo el mundo pueda entrar. Porque si utilizáis el de la persona, el personal de la persona de contacto, esta persona de contacto, por el motivo que sea, se puede ir del centro, puede dejar de ser la persona de contacto, y entonces es un jaleo tener ahora que solicitar el nuevo cambio del email. Luego nosotros recomendamos un email de uso público que puede utilizar todo el centro y que sea diferente del del representante legal. Añadir personas de contacto. Se pueden añadir más personas de contacto, ¿vale? Siempre la primera que añadáis será la persona de contacto preferente, que recibirá todas las comunicaciones junto con el representante legal, ¿vale? Pero si añadís más personas de contacto, son personas con las que nosotros en un momento dado también podemos ponernos en contacto. Recordad que nosotros solamente podemos ponernos en contacto con el representante legal o con la persona de contacto. Añadir socio. Y dice, si el proyecto incluye periodos de aprendizaje por observación, el job shadowing o de docencia en una organización socia en el extranjero, puede añadir información sobre la organización socia pinchando en este botón. Aquí me vuelvo a entretener y lo he repetido al principio. Es muy importante que incluyáis solo en el caso de que realicéis job shadowing o periodo de docencia. Si vais a realizar cursos estructurados, ellos no son socios, son instituciones de destino, igual de importante, pero la definición de socio en proyectos de K1 solamente hace referencia en el caso de consorcio, cuando hay varias instituciones agrupadas formando un consorcio, o en el caso de que realicéis un job shadowing o un periodo de docencia. Entonces, le daríamos a añadir socio y se desplegaría de igual manera persona de contacto, representante legal y experiencia, porque también es importante para el evaluador y para nosotros, para la Agencia Nacional, tener información de la institución de destino donde vais a realizar estas actividades. Enriquece el proyecto. Aún así, si vais a añadir socios, tenéis que tener también el PIC de la institución de destino, igual que tenéis el vuestro. En el caso de que no lo tengáis, no pasa nada, ¿vale? Lo importante es que a lo largo del proyecto habléis de la institución de destino, ¿vale? Si no habláis aquí porque no tenéis PIC, pues en la parte literal podéis hablar de la institución de destino. Lo importante es que la información de las instituciones de destino estén en el formulario, porque eso va a enriquecer vuestro proyecto. Recordad que estáis en concurrencia competitiva, que competís con muchos proyectos que presentáis, y mientras más rico sea vuestro proyecto y más información tengamos, mejor puede ser la valoración de vuestro proyecto. Empezamos con el eje transversal de vuestro proyecto, el Plan de Desarrollo Europeo. ¿Vale? Muchos nos preguntáis por el Plan de Desarrollo Europeo. En el formulario comentado viene detallado qué es lo que esperamos que respondáis en cada uno de estos apartados. Pero a modo de resumen, os digo lo más importante del Plan de Desarrollo Europeo. ¿Qué es el Plan de Desarrollo Europeo? Plan de detención de necesidades de vuestro proyecto. Es decir, ¿qué necesita nuestro centro? ¿Vale? O sea, ¿en qué necesitamos formarnos? ¿Vale? Pues ahí tenéis que plantear cuáles son las necesidades de vuestro centro. A partir de ahí, plantear unos objetivos. ¿Vale? ¿Qué objetivos queremos plantearnos? ¿Vale? Para conseguir solucionar, favorecer estas necesidades que tenemos. A través de estos objetivos, ¿vale? A partir de estos objetivos, ¿cuáles son las actividades de movilidad
y el conjunto de actividades para lograr estos objetivos. Y finalmente, cuáles son los resultados de aprendizaje de todas estas actividades de movilidad. Todo esto debe estar enmarcado en un plan estratégico de centro, ¿vale?, en el que se haga hincapié en la internacionalización y en la mejora de la calidad de la enseñanza, ¿vale? Resumo: plan de detención de necesidades, objetivos del proyecto, actividades de movilidad para conseguir estos objetivos y resultados de aprendizaje. Todo esto enmarcado en una estrategia de internacionalización que va a mejorar nuestra calidad docente. Esto es lo que tenemos que rellenar en nuestro plan de desarrollo europeo. Además de esto que os acabo de decir, viene mucho más detallado en el formulario comentado. Ahora, ¿va a utilizar su organización alguna de las siguientes herramientas en relación con su proyecto de movilidad? Nos encontramos con tres: eTwinning, School Education Gateway y EPALE. En el caso nuestro, como es la educación escolar, y EPALE es una plataforma electrónica dedicada especialmente a la educación de personas adultas, esta será que no. School Education Gateway, como ya muchos de vosotros conoceréis, es una plataforma de la Comisión Europea en la que se ofertan, entre otras cosas, se ofertan cursos estructurados, experiencias de otros centros y noticias educativas relacionadas con toda la educación. Entonces, si habéis utilizado la página de School Education Gateway como fuente de información para actividades de movilidad, pues le decís que sí y explicáis cómo la habéis utilizado. Y eTwinning, igual. eTwinning, muchos de vosotros la conoceréis y os invito a que entréis en esta página, la de eTwinning.net, ¿vale? Es una plataforma en la que vais a encontrar experiencias de otros centros. Principalmente para vuestro proyecto de K1 os puede valer, ¿vale?, para encontrar centros donde realizar actividades de job shadowing. Imaginaros que vais a hacer vuestro proyecto está centrado en el abandono escolar. Y entonces, hay un proyecto, eTwinning, que están trabajando en Finlandia, Noruega, Alemania, y están trabajando acerca del abandono escolar. Pues entonces ustedes podéis poner en contacto con ellos y decirles que queréis hacer una actividad de movilidad en su centro, un job shadowing. Os ponéis en contacto con ellos y acordáis el aprendizaje que vayáis a realizar. Luego, entonces, si utilizáis esta página de eTwinning como recurso para buscar otras instituciones de destino, podéis decir que sí. No solamente podéis utilizar eTwinning o School Education Gateway. Si habéis hecho algún tipo de intercambio con el antiguo Comenius, habéis hecho algún tipo de curso y conocéis otros centros, tenéis amigos en otros centros de otros países y sabéis que están haciendo un buen trabajo en relación a los objetivos de vuestros proyectos, os ponéis en contacto con ellos, ¿vale? Y para realizar esta actividad de movilidad, cursos estructurados, no solamente en la School Education Gateway, hay miles de cursos que se ofertan a través de la web, otros cursos de otros compañeros que hayan realizado y hayan dicho que les ha ido muy bien. Entonces, en este caso, pues lo podéis utilizar. El siguiente apartado que nos encontramos es la descripción del proyecto. ¿Por qué queréis llevar a cabo este proyecto y cuáles son sus objetivos? Como hemos comentado al principio, en el Plan de Desarrollo Europeo vais a marcar vuestras necesidades, vuestros objetivos, vuestras actividades de movilidad para favorecer estos objetivos, los resultados de aprendizaje. Tened en cuenta que este Plan de Desarrollo Europeo es el eje transversal de vuestro proyecto. Y aunque pueda parecer que se están repitiendo algunas preguntas a lo largo del formulario de solicitud, este Plan de Desarrollo Europeo es más general, es una estrategia de internacionalización de vuestro centro. En cada una de las preguntas, más adelante, debéis especificar y detallar los objetivos en concretos que vais a llevar en este proyecto. Como he dicho al principio, vuestra estrategia de internacionalización, vuestro Plan de Desarrollo Europeo, puede tener una serie de objetivos muy amplia, pero en este proyecto vais a tratar dos objetivos. Entonces, ¿por qué quiero llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Pues aquí lo especificamos. Me vuelvo a repetir, en el formulario comentado
específicamente y de manera detallada decimos qué es lo que esperamos encontrar en cada uno de estos apartados. Volvemos a guardar. Recordad, no tenéis que rellenarlo de una vez, ¿vale? Y es importante por si hay algún fallo en vuestro dispositivo, en el ordenador, la red se cae, que el trabajo que hayáis realizado no lo perdáis, lo vais guardando poco a poco. ¿Cuáles son los principales temas que se tratan en su proyecto? Pues aquí tenéis todas las posibles temáticas, ¿vale?, sobre los temas que vaya a tratar en vuestro proyecto. Podéis tratar hasta un máximo de 3. En nuestro caso, y como ejemplo que hemos puesto al principio, por ejemplo, el abandono escolar. Pues nosotros vamos a tratar el abandono escolar y vamos a tratar también la emprendeduría. Pues estas son nuestras 2 temáticas principales que se van a tratar en el proyecto. Seguimos. Perfil de los participantes. Y me vuelvo a repetir porque es importante. Al principio hemos incluido todo el personal implicado, ¿vale? Porque recordar que no solamente las personas que realizan las actividades de movilidad es personal implicado en el proyecto. Todo el conjunto del profesorado, el equipo directivo puede estar implicado en el centro. Aquí en este apartado, cuando hablamos del perfil de los participantes, hablamos de aquellas personas que van a realizar las actividades de movilidad. Y me detengo un momento porque es una pregunta que hacéis muchos de vosotros. ¿Tenemos que nominar a los participantes en este momento? No, aquí tenéis que definir el mejor perfil de acuerdo a las actividades de movilidad que habéis descrito, ¿vale? Personal de diferentes departamentos, del equipo directivo. Eso es lo importante. De acuerdo a las actividades de movilidad, unas personas tendrán un perfil y otro perfil. Y además recordar una cosa muy, muy importante. Estas personas que realizan las actividades de movilidad, ¿vale?, son vehículos transmisores de información. ¿Qué significa vehículos transmisores de información? Como esto es un proyecto de centro, nosotros lo que queremos es que estas personas que van a realizar las movilidades recojan la información, la formación y la traigan a su centro y la compartan con el resto de profesores, con el resto del equipo educativo, incluso con los alumnos, con los padres de los alumnos, ¿vale? Ellos son vehículos transmisores de información, tienen que recoger la información y traerla al centro para conseguir vuestros objetivos junto con el resto de actividades que vais a desarrollar en el proyecto. Recordad, muy importante también, no son solo las actividades de movilidad, las actividades de vuestro proyecto. Luego aquí, en resumen, hay que describir el perfil de los participantes, el mejor perfil de los participantes para cada una de las actividades. Y además, cómo los vais a seleccionar. Recordad, no debéis elegir primero a los participantes y después el proyecto. El proyecto tiene unos objetivos y tiene un número ideal de movilidades y hay que elegir al mejor participante para cada una de estas movilidades. Para ello hay que definir un proceso de selección. Un proceso de selección, ¿qué significa? Vais a dar la información en el claustro de profesores, vais a definir un comité de selección, vais a hacer entrevistas, vais a poner unos méritos para elegir a los participantes. Entonces, este proceso de selección, ¿vale?, debéis definirlo. Y lo más importante, este proceso de selección debe ser abierto, puede participar todo el profesorado, abierto, debe llegar a todo el mundo y justo. Y por eso vais a definir todo el proceso de selección. Luego, perfil de los participantes, 2 cosas. ¿Cuál es el mejor perfil de los participantes? Y el proceso de selección. No hay que nominar a los participantes. A continuación, ¿qué resultados de aprendizaje o competencia van a ser adquiridos a través de todas las actividades planificadas para el proyecto? Es decir, nosotros vamos a hacer estas actividades de movilidad, estas actividades de aula, actividades de inicio, preparación lingüística, actividades de difusión, y los vamos a rellenar, ¿vale? Los vamos a decir si tenemos previsto utilizar algún instrumento certificado nacional y de qué forma lo vamos a utilizar. También podemos utilizar el Europass, ¿vale?, que es un documento de reconocimiento de las actividades de movilidad, ¿vale? En el formulario comentado también damos referencia a la página de Europass para que tengan más información de cómo
cómo utilizarlo, pero esto es una vez que habéis presentado el proyecto, habéis hecho las movilidades, entonces el reconocimiento de la movilidad lo podéis hacer a través de Europass o a través de algún certificado nacional. Por ejemplo, vuestra comunidad certifica la participación en programas educativos europeos. Pues lo ponéis aquí. ¿Cómo lo vais a utilizar? Por último, llegando al final de la redacción del proyecto, las disposiciones prácticas, ¿vale? Viene perfectamente explicado cómo se van a tratar las cuestiones prácticas. Voy a guardar otra vez por si acaso. Disposiciones prácticas y logística, cómo lo vais a preparar, cómo vais a poner en contacto con las instituciones de destino, la parte logística del proyecto, si vais a tener algún tipo de reunión a través de Skype, o sea, todo el tema logístico tenéis que definirlo en estos apartados. La preparación de los participantes, como bien sabéis, a continuación os lo comentaremos, tenéis una partida de ayuda al centro, que son 350 € por movilidad, y con este dinero, pues, podéis hacer diferentes tipos de tareas, ¿vale?, para ayudar al participante a prepararse a la movilidad y después para darle soporte a vuestro proyecto. Y por último, antes de llegar a la elaboración del presupuesto, las actividades principales, que es lo más importante de este apartado. No me quiero repetir, pero cada uno de los apartados, de manera detallada, está explicado en el formulario comentado, que es lo que tenéis que poner. Pero lo más importante de aquí, y no se os puede olvidar, es que las actividades del proyecto no son solo las actividades de movilidad. Sería recomendable y es muy importante que hagáis una cronología de actividades. Todo el conjunto de actividades que va a hacer que consigáis los objetivos de vuestro proyecto. Las actividades de inicio, actividades de aula, las actividades de formación a través de grupos de trabajo o seminarios de trabajo, alguna charla que hagáis en el centro, cuando venga las actividades de movilidad, por supuesto, porque son las actividades estrellas de este tipo de proyectos. Pero recordad, tenéis que explicar de manera cronológica todo el conjunto de actividades que vais a realizar a lo largo de la duración de vuestro proyecto, a lo largo de vuestros 12, 13, 14, 24 meses, y explicar todas las actividades que vais a realizar. Y por último, llegamos a la parte del presupuesto. Volvemos a guardar, como veis, yo voy guardando en cada página que voy rellenando y vamos al detalle de las actividades. Esta es la parte de elaboración del presupuesto, que muchas veces os da algún quebradero de cabeza. Muy sencillo. Como máximo puede haber 3 tipos de actividades. Aprendizaje por observación, que es el job shadowing, los cursos o actividades de formación y el periodo de docencia. Imaginaros, en nuestro caso vamos a poner un ejemplo de cursos, los típicos cursos que realizamos, ¿vale? Hay que elegir siempre país de origen, España, país de destino donde vayamos a realizarlo. Por ejemplo, vamos a realizar un curso en Bruselas. ¿Cuál es la banda de distancia? Muy importante, debéis utilizar la banda de distancias que en el formulario comentado viene. ¿Y cómo lo utilizamos? Muy fácil. Madrid, vamos a hacerlo en Bruselas. Es muy importante que digáis dónde vais a hacer la movilidad, no solamente el país. En la literatura del proyecto es importante que digáis que vais a hacer el proyecto en la movilidad en Helsinki, en Londres, en Berlín, en Copenhague, ¿vale? Le damos a calcular y nos sale 1.316 kilómetros. Luego nos vamos a nuestro formulario. ¿Cuál es la 1.300 kilómetros? Esta de 500 a 2.000. ¿Cuántos días va a ser nuestro curso? Imaginaros que va a ser de 12 días. De 2 semanas, de lunes a viernes. De lunes a viernes son 12 días. Son de lunes a viernes, el fin de semana que son 2 días, y de lunes a viernes son 12 días. Y tenéis la posibilidad de incluir un día de viaje, el día de antes, como máximo. No podéis incluir 2 días de viajes. Como máximo, 1. O ninguno si no lo necesitáis, o en la mayoría de los casos, que si lo vais a necesitar, 1. Aquí ponéis el número total de participantes. Imaginaros que esta movilidad va a hacerla 2 personas. Y es muy importante que estos datos los rellenéis. Si alguno de estos participantes tiene algún tipo de discapacidad, pues entonces habría que ponerlo. Habría que poner una persona con discapacidad,
y personas acompañantes si la necesitase. Por ejemplo, en este caso no necesita ningún acompañante y número de personal no docente, 0. ¿Vale? Es muy importante. ¿Queremos hacer más cursos? Pues en la misma banda. España, nos vamos a ir a París. La banda de distancia la hemos comprobado previamente y sabemos que es esta, y aquí vamos a hacer un curso de 5 días con un día, y también van a ir 2 personas a este curso. Importante, 0. No nos extendemos más porque por el tiempo, pero podríamos añadir todos los cursos que quisiéramos. Y además de todos los cursos que quisiéramos, si además queremos hacer job shadowing, pues entonces le daríamos a añadir actividad. Estos 2 que están aquí sería para añadir dentro de los cursos estructurados, tantos cursos estructurados como queramos hacer. Y añadir actividad es para elegir una nueva actividad. Como ya hemos elegido cursos, ahora vamos a elegir job shadowing. Pues de la misma manera, job shadowing, país de origen, recordar siempre España. País de destino, todas las actividades de movilidad fuera de España. Nos hemos encontrado alguna vez España. Solo se subvencionan actividades transnacionales fuera de España. País de destino, nos vamos a ir a Helsinki, a Finlandia. En este caso, la banda de distancia la hemos comprobado previamente y es de 2.900 kilómetros. Luego está nuestra banda de distancia. Nuestro job shadowing va a ser de 15 días, un día de viaje, y van a hacerlo 2 personas. 2 personas, no hay problema de discapacidad, pues todo 0. ¿Que queremos introducir más job shadowing? Pues de la misma manera, le damos al botón más y nos vuelve a salir para meter más. ¿Vale? Este va a ser nuestro proyecto de 6 personas, un claustro. Tenemos un claustro pequeñito, tenemos un claustro pequeñito de 10 personas, hemos metido 6 movilidades, que en principio puede parecer mucho, pero está todo totalmente justificado. Son con perfiles diferentes, equipo directivo, diferentes actividades, y aunque sea un claustro pequeñito, de un cole muy pequeñito de 10 personas, hemos metido 6 movilidades. El impacto, muy importante, estamos al final del proyecto, estamos cansados, hay que rellenarlo. El apartado de impacto, a la hora de la evaluación, vale 30 puntos. Recordad, este formulario se evalúa sobre 100 puntos. Hay un primer criterio de evaluación, que es la relevancia del proyecto, que vale 30 puntos, la gestión del proyecto, que se evalúa sobre 40 puntos, el impacto y difusión, que son otros 30 puntos. Es decir, hay un solo apartado del formulario de solicitud que es un criterio de evaluación y vale 30 puntos. Y aunque está al final, es muy importante, porque uno de los objetivos prioritarios de la Comisión Europea es el impacto, que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Luego es muy importante que le echéis cuenta a este último apartado y a la evaluación. Ya hemos casi terminado la redacción de nuestro proyecto. Automáticamente aquí van a aparecer por partidas cada uno de las actividades que hemos metido. Los cursos estructurados, el que íbamos a hacer a Bélgica, el de Francia y el job shadowing a Finlandia. ¿Vale? Esto se rellena todo automáticamente. Después el apoyo individual, el dinero que se da por día. ¿Vale? La manutención, también lo tenemos aquí automáticamente, se rellena. A continuación el apoyo organizativo, 6 personas, 2.100 euros. ¿Qué son estos 2.100 euros? Es una partida que se da al centro para darle soporte al centro, ¿vale? Las actividades de difusión, si queréis crear una página web, si queréis formar al profesorado, si queréis que alguien venga a vuestro centro a dar alguna charla, darle soporte al proyecto, cualquier cosa que favorezca a la consecución de los objetivos planteados. Este es un dinero para el centro, aparte el dinero de cada movilidad. Y por último, muy importante, es el único apartado que no se introduce automáticamente. Hemos introducido al principio que vamos a realizar 2 cursos, que lo íbamos a realizar a Bélgica y a Francia. Bueno, pues entonces tenemos que introducirlo aquí, tasas de curso. Es el único que no se calcula automáticamente. Entonces, habría que poner, ¿cuáles son los cursos que hemos hecho? 2 a Bélgica y 2 a Francia. Pues tenemos que ponerlo de la misma manera. El primero era de 12 días, iban a ir 2 personas.
Pues 12 dos personas. Y el siguiente era de 5 días a Francia, 2 personas. Luego ya tenemos incluido el dinero de las tasas del curso. Muy importante, si no lo pedís a la hora de enviar el formulario, después no se puede solicitar. Luego es muy importante que tengáis en cuenta que las tasas de curso es el único apartado que no se rellena automáticamente y tenéis que rellenarlo de la misma manera que están introducidos los cursos. 12.2, 5.2. Efectivamente, si nos vamos al apartado H, 12, 2 personas, 5, 2 personas. Este día no se cuenta como día de actividad de movilidad, porque este día, para las tasas del curso, se cuenta para la manutención. Si os dais cuenta, en la ayuda a la manutención sí aparecen los 13 días. ¿Veis? 13 días, porque se paga el día de viaje, pero para los cursos no. Para los días de curso son los días efectivos de curso, 12 y 5. Aunque estemos dando mucha información, este webinar, como ya sabéis, se va a colgar en la página web y podréis verlo tantas veces como queráis. Por último, en el caso de que haya algún participante con necesidad y requiera de algún servicio, de algún apoyo extra, podéis definirlo aquí, ¿vale? Entonces lo pondríamos aquí. Como hemos puesto que había un acompañante con discapacidad, pues lo ponemos aquí. 1, descripción de los costes. Aquí habría que definir qué tipo de costes. Pues a lo mejor cuando llega al aeropuerto las maletas se las tienen que llevar, y cuando llega al aeropuerto de destino un taxi especial para llevarlo. Pues se pone aquí y la cantidad que solicitéis, 100 euros, 150 euros, coste real. Y los costes excepcionales, que en nuestro caso solamente son para territorios ultraperiféricos, en nuestro caso para Canarias. Y viene definido en el formulario comentado las condiciones para poder pedirlo. Pero en el resto de centros fuera de Canarias no había costes excepcionales. Pues por fin hemos casi llegado al final de nuestro proyecto. Hay que resumir el proyecto, tener en cuenta que es muy importante porque el evaluador seguramente empiece por el resumen del proyecto, y esto no consiste en un copia y pega de cada uno de los apartados del formulario, sino un resumen de lo que vais a hacer, ¿vale? Tener en cuenta que va a ser la primera impresión del evaluador, de la agencia, para evaluar vuestro proyecto, y debe ser un resumen consistente. Y de la misma manera os pide la traducción de este resumen al inglés. Es importante que sea una buena traducción, porque en el caso de que resulte seleccionado, esta traducción se publica en una plataforma de proyectos de aquí de la Agencia Nacional. Por fin hemos llegado a lo que tenemos que elaborar. Tenemos el resumen de las organizaciones participantes, en este caso una. Si hubiese habido algún job shadowing y lo hubiésemos metido, también aparecería aquí. Y el resumen de actividades. Hemos metido job shadowing, que son una actividad pero con 2 participantes. Esto siempre va a ser 1, ¿vale? Porque es el job shadowing, esto es el número de participantes, 2. Y los cursos estructurados, una actividad, 4 participantes, un total de 6 participantes. Por último, el resumen del presupuesto. Es muy importante que lo reviséis, sobre todo por este detalle de aquí, tasas del curso. Aquí os podéis dar cuenta que habéis pedido cursos y si no lo habéis metido manualmente no aparecerá. Luego es importante que reviséis el resumen del presupuesto. Por último, esta es la cantidad final. Este es un proyecto pequeñito de 6 movilidades, pero el proyecto será de acuerdo al tamaño de vuestro centro y a los objetivos planteados. Hay una lista de comprobación, ¿vale? Muy importante que la leáis. Yo os la he ido diciendo a lo largo del desarrollo del proyecto, pero es importante que la leáis, que habéis utilizado el formulario oficial K1, es decir, del 2017, y el K101, porque sois educación escolar, y que habéis adjuntado la declaración responsable. Es muy importante. ¿Qué es la declaración responsable? Por último, nos vamos a la declaración responsable, un documento que debe firmar el representante legal, la misma persona que aparecía en el documento al principio. Entonces, en este caso, imprimís la declaración responsable, ¿vale?
la firmáis, hay un manual de cómo firmarla, podéis firmarla manualmente o electrónicamente, están las instrucciones en la página web, debajo del formulario electrónico, y la adjuntáis aquí en añadir. Una vez que la añadáis, solamente tenéis que enviarlo. Muy importante, vamos a terminar. Debéis validar el documento. Este campo es obligatorio. Me dice que me he olvidado un campo. 100 euros. Y ahora ya sí. El formulario es válido. ¿Ven? Me había olvidado un campo y ya lo tengo. Una vez que lo hemos validado y hemos adjuntado, tenemos que enviar en línea. Envío en línea. ¿Estás seguro? ¿Todos los datos son correctos? Sí. Pues en este caso, enviaríamos. Efectivamente, 1 enviado, sí, su envío se realizó correctamente. No lo dejéis para el final, porque puede dar errores. Muy importante, no he adjuntado la declaración responsable. Vosotros tenéis que adjuntarla, ¿vale? Y esto ha sido un breve recorrido por el formulario de solicitud. Espero que os haya servido de ayuda. Aquí, un momentito, aquí. Perdonadme. Bueno, este ha sido el recorrido por el formulario de solicitud. Espero que os haya servido de ayuda y que os haya clarificado un poco más las ideas. Recordad, la fecha límite, el 2 de febrero a las 16 horas. Todas las dudas que habéis escrito y no ha dado tiempo, a lo largo de entre mañana y principios de la semana que viene, las responderemos en un documento y os la enviaremos por email, ¿vale? Era mucha información, en una hora no ha dado tiempo de más. Espero que os haya resultado de utilidad y recordad, además de las preguntas que las enviaremos por email, podéis preguntar cualquier tipo de duda a través del correo movilidad.escolar@cepie.es. Repito, movilidad.escolar@cepie.es. Espero que hayáis disfrutado con el webinar, que os haya servido, os haya resultado útil y nos vemos pronto y espero que todos los que estáis ahí saquéis adelante proyectos maravillosos, que no tengo ninguna duda. Así que espero que estemos en contacto y encantado de